dijimos, el anteproyecto debe incluir un marco referencial, ¿cierto? Dijimos teórico, conceptual y en algunos casos legal. Este marco referencial va a acompañar, o sea, antes de hacerlo voy a hacer una justificación de mi investigación. ¿Qué es lo que justifica mi investigación? El porqué de mi investigación. ¿Quiénes van a ser los beneficiados con mi investigación? ¿Cuál es el colectivo que se va a ver afectado por mi misma investigación? ¿Soy yo? ¿Son los otros? ¿Somos todos? La idea es que somos todos, ¿no? Partiendo desde mi experiencia o desde lo que yo deseo hacer con mi investigación. Ese marco referencial, como les decía, está compuesto de un marco teórico, de un marco conceptual y un marco legal. ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico es toda la fundamentación teórica que se ha construido alrededor del problema. Pensemos, volvamos a nuestro problema que era determinar el perfil de los contadores públicos. El marco teórico, ¿por qué estaría dado? El marco teórico estaría dado por todos aquellos entes de regulación, las construcciones, es decir, los documentos que se han producido desde todos los entes de regulación que han definido cuál ha de ser el perfil del contador público. Algunos de ustedes podrán estar pensando, profe, el Ministerio de Educación me serviría porque a través de CAES ha hecho unos lineamientos de cuáles son nuestros perfiles o los conocimientos que debemos adquirir durante nuestro pregrado. Sí, efectivamente, ese nos serviría. Y ahí vamos dejando el lado de marco legal. Lo que pasa es que a veces confundimos, cuando nosotros hablamos de un marco legal, estamos diciendo qué reglamentación existe aplicable a la definición de perfiles. Realmente lo que existe es una reglamentación que aplica a la profesión, al desarrollo, al estudio del profesional, a su proceso, de formación de profesional. Entonces, en el marco teórico investigaríamos quién se ha preocupado por estudiar sobre el perfil de los contadores, por criticar el perfil de los contadores, por hablar sobre los egresados de las diferentes facultades de contaduría del país, por hablar de los nichos de mercado en los cuales están esos egresados de las diferentes facultades de cualquier programa. ¿Listo? Entonces, todo eso lo recopilo y va fundamentando mi marco teórico. Cuando hablo del marco conceptual, el marco conceptual es un marco en el cual yo voy a poner en común los conceptos que voy a manejar. Es decir, piensen en un glosario, no es un glosario, pero pensemos para facilitar las cosas. Si yo voy a decir perfil, ¿qué es lo que entiendo por perfil? De pronto alguien dice, el perfil es una mirada superficial de algo. Pero para mi investigación el perfil tiene una connotación muchísimo más profunda en tanto está vinculada con el contexto en el cual se va a desarrollar el profesional. ¿Sí ven? Entonces debo poner en conocimiento como a disposición de todos, cuál es el concepto que voy a manejar para que ellos, cuando me lean, cuando yo les explique el resultado de mi proyecto de investigación, cuando haga una ponencia, estén entendiendo lo mismo que yo entiendo, o se estén acercando a esa comprensión que yo tengo de determinados términos o conceptos que estoy manejando dentro del proceso de investigación. Y el marco legal, pues ya les decía, era la referencia de organismos internacionales o de la misma ley normativa interna, normativa legal, normativa externa, que se ha creado alrededor del tema que voy a investigar. Por ejemplo, en tema ambiental hay demasiado marco regulatorio, entonces uno dice, si usted va a hacer un proyecto de investigación asociado con el medio ambiente, necesariamente el marco legal se vuelve fundamental para su proyecto. ¿Sí ven? Cosita que no ocurrió en mi proyecto de determinar perfil de contadores públicos. Y si estoy trabajando producción limpia, para hablar un poco del medio ambiente, necesito también definir un marco conceptual básico, que entiendo por ecosistema, ¿qué es el medio ambiente para mí? ¿Cómo es la injerencia de la sociedad o cómo todos participamos en la protección del medio ambiente o somos responsables de esa protección o de ese mantenimiento del medio ambiente? Y el marco teórico, ¿qué se ha escrito sobre medio ambiente? ¿Cómo opera sobre las organizaciones y sus diferentes mecanismos de producción? ¿Sí ven? Sencillo el asunto. Después de hablar del marco referencial, yo entro a proponer dentro de mi anteproyecto un marco metodológico. Vamos a mirar los tipos de investigación, vamos a revisar las técnicas y algunos instrumentos de recolección de datos. El marco metodológico también me incluye el análisis de datos,
¿cierto? Y el informe, pero análisis de datos los vamos a hacer en la sesión número 3. Entonces aquí nos vamos a concentrar solo en tipos de investigación y en técnicas y métodos de recolección de información. Hablemos un poquito de los tipos de investigación, no me voy a detener ahí porque ustedes lo hicieron en la sesión número 1. Ustedes recuerdan que nosotros teníamos, por ejemplo, un tipo de investigación histórica, correlacional, experimental, explicativa y el estudio de casos. No sé si se me escapa alguna. Hablemos rápidamente de algunos de ellos. La histórica, que a veces la utilizamos, supongamos que queremos saber por qué queremos investigar, indagar sobre la violencia en Colombia. Sobre la violencia en Colombia, entonces necesariamente ya el solo título me lleva a que tengo que mirar cuál es la historia, cuál es el pasado que ha permitido llegar a estos niveles de violencia que manejamos hoy en el país. Entonces, es hacer esa revisión, ir al pasado y mirar cómo se ha comportado, qué es lo que se ha escrito, cómo se ha construido alguna base documental o teórica sobre el porqué de la violencia en Colombia, por qué la existencia de la violencia y cómo la violencia en general del país ha sido permeada por cada uno de los individuos o de las personas que hacemos parte de este hermoso país. Si yo hablo ahora de una investigación documental, y voy a volver a la histórica para que ustedes vean cómo yo puedo combinar los diferentes tipos de investigación. Yo les preguntaría a ustedes, cuando ustedes hacen esa investigación histórica, es decir, van atrás a ver qué ha pasado con la violencia en el país, ¿deben hacer una revisión documental? Ah, sí, claro, muy bien, sí señores y señoras, claro que hay que hacer una revisión documental. Tengo que mirar qué autores, qué personas, qué escritos, qué artículos existen referentes a la violencia en el país. ¿Por qué? Porque eso me van a fundamentar mi proyecto de investigación. Ah, ¿recuerdan el marco teórico? Dentro del marco referencial, y van a ir alimentando ese marco teórico que estoy construyendo. ¿Listo? Hay una investigación que es la investigación correlacional, que mira cómo se relacionan las diferentes variables que existen en la investigación. De variables van a hablar en la sesión número 3 con el profesor Gerardo Ardila. ¿Bien? Estoy hablando de la investigación correlacional, ¿cierto? Y cómo las diferentes variables se relacionan entre sí. Volvemos al caso que les había planteado. Quiero hablar de la violencia en Colombia. La violencia en Colombia depende ¿de qué dependería? De la situación económica, de la misma situación social que aqueja al país. ¿Listo? Es decir, la situación económica y social serían variables independientes que están afectando los niveles de violencia que se dan en el país. Si voy a la propuesta que les hice inicialmente de determinar el perfil de los contadores públicos, podríamos pensar que la profesión, o sea, el contador público es una variable independiente y las variables dependientes son aquellas que lo estarían afectando, como su proceso de formación, el contexto en el cual se desenvuelve, las preferencias que tiene para atender determinados nichos de mercado. Y en el estudio de casos, que sería la última que miro, que revisamos rápidamente, estaría ya asociado a una investigación que aplican en un caso o en una unidad específica. ¿Se acuerdan que les había dicho, como allá también tenemos ingenieros, por qué no hablamos un poco de la producción limpia en una compañía metalúrgica? Entonces ustedes dicen, listo, quiero hablar de eso, producción limpia, una compañía metalúrgica. El caso de la compañía metalúrgica ABC. Miren lo que hice con mi proceso investigativo. Lo situé, lo contextualicé en una compañía en particular. Y desde ese contexto bien delimitado, voy a aplicar todo mi proceso investigativo. ¿Listo? Eso sería un breve resumen de los diferentes tipos de investigación. Ahora vamos a hablar de las técnicas e instrumentos de recolección. La técnica se entiende tan solo como un procedimiento que me va a ayudar a obtener determinada información, mientras que los instrumentos sí son esos mecanismos que van a dar cuenta o van a evidenciar mi proceso investigativo. ¿Qué tengo dentro de las técnicas? Tengo fichas, tengo el resumen analítico, el famoso de estudio, el famoso RAE, tengo listas de chequeo, también tengo encuestas y entrevistas. Bien, ahora vamos a hablar de instrumentos de